Busque por favor en su Biblia el Evangelio de Lucas y vamos a tener lectura del capítulo 15 del 11 al 24. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias porque tú eres el Padre perfecto, Señor. Porque aunque nosotros hemos sido infieles, Señor, y algunas veces hemos querido caminar, Señor, en nuestra voluntad, tú has sido tan bueno al recibirnos y darnos la oportunidad de poder, Señor, levantarnos y avanzar contigo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón saludable para poder honrar tu santo nombre. Aquí estamos, tu iglesia, tu pueblo. Háblanos una vez más y conforme a nuestra necesidad. Permite, Señor, que podamos ser ministrados por ti y a la exposición de tu palabra, Señor, puedan, Señor, ser restauradas, levantadas muchas cosas que habíamos arruinado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar el mensaje del Señor para nuestras vidas? Durante todo este mes hemos estado hablando sobre Jesús y las parábolas. Las enseñanzas de Jesús se dieron de diferentes formas, pero las parábolas fueron una de las formas, muchas gracias hermana, una de las formas en que Dios nos habló y seguirá hablando a las siguientes generaciones hasta que Él vuelva por su iglesia. Qué maravillosa forma de enseñarnos. El domingo pasado estuvimos escuchando un mensaje poderoso del pastor Paul Hoyos, hablando de otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña, donde precisamente nos establecían diferencias entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero esta parábola que hoy quiero hablarles se llama la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola habla acerca de las batallas que podemos tener aquellos que somos hijos de Dios. Aquellas luchas, aquellos sinsabores, aquel desánimo y aquel menosprecio que podríamos tener como hijos de Dios. Y que es tan peligroso como el hijo que desprecia su casa. Por esa razón creo que es importante que podamos nosotros en esta mañana ser inspirados con esta parábola. Y he querido titular a este mensaje: ¿cómo restaurar el corazón de un hijo pródigo? ¿Cómo restaurar el corazón de un hijo pródigo? Porque quiero que a la misma vez
que podamos pensar en que en nuestra relación con Papá Dios, al mismo tiempo quiero que usted y yo reflexionemos sobre la relación que tenemos con nuestros hijos, porque creo que aquí hay mucha riqueza que podríamos aprender como padres, mucho tesoro y muchos principios. Así que vamos rápidamente con la introducción. Existen dos tipos de hijos pródigos. Rápidamente quiero explicar esto para ubicarnos en el contexto de la parábola. Hay hijos que, por ejemplo, se van de casa porque tienen padres que son maltratadores, son golpeadores, son abusivos, son padres que no saben cuidar de sus hijos y los hijos sienten tanto rechazo, tanta amargura, tanto odio, que de pronto deciden irse de casa. Esos son un tipo de hijos pródigos. Pero hay otro tipo de hijos pródigos que son aquellos que teniendo una familia, padres que le aman, que les cuidan, padres proveedores, protectores, guiadores, a pesar de que tienen el amor que reciben de papá, de mamá, de alguna forma se conectan con las cosas del mundo, con los placeres mundanos y decide dejar su casa, que es saludable, para poder tomar un camino pedregoso. Y la parábola del hijo pródigo habla de este segundo tipo de hijos pródigos, porque la historia nos ubica en un contexto en el que el padre es un hombre amoroso. Es más, en la parábola Jesús intenta enseñar que ese padre es Dios. Por lo tanto, es amoroso. Por lo tanto, ese padre del cual está implícito en la historia es un hombre bueno. Por lo tanto, decimos que era un padre justo, un padre misericordioso y un padre generoso. Ahora, ¿cómo un padre tan honorable podría tener un hijo rebelde? Porque nosotros que somos padres sabemos que llega un momento en donde muchas veces los hijos tomarán sus propias decisiones. Porque ojalá solamente tuvieran la influencia que nosotros les sembramos, aquellos que los hemos encaminado en los caminos del Señor. A veces tienen la influencia de la sociedad, del mundo o de sus propias experiencias que los llevan a tomar malas decisiones. Pero los de corazón pródigo necesitan padres que oren por ellos, que crean en el día de su arrepentimiento, como es la historia de esta parábola. El padre, y note esto por favor, el padre no salió a buscarlo porque el hijo estaba en su necedad, estaba viviendo su época de necedad. Y cuando el hijo está necio, está rebelde, pareciera como que tiene una coraza en su mente que no entiende las verdades, que no entiende el principio. Y todos los que somos padres, hemos lidiado alguna vez con eso. De hecho, que todos acá hemos sido hijos. Y cuando nuestros padres nos han dado un buen consejo, a veces hemos endurecido nuestro corazón. Sin embargo, una de las cosas que nos muestra la historia es que el padre no sale a buscarlo, sino que espera que retorne con el corazón arrepentido. Porque el padre sabía que un día le faltaría lo elemental, lo básico a ese hijo pródigo. Y por supuesto estaba esperando que volviera arrepentido. Era la estrategia que usa este padre. No voy a salir a buscarlo porque mi hijo ha violentado los principios que establecimos en casa. Y esto creo que es un buen consejo para nosotros los padres, ¿verdad? Porque puede que nosotros tenemos principios, tenemos valores, pero muchas veces los hijos intentan romper esos principios. Intentan avasallar las reglas establecidas. Y se enojan, y se incomodan, y se molestan. Cuando tú le dices tienes que limpiar tu habitación, se enojan, ¿no? O les dices tienes que aportar para la casa ya que tú trabajas, se molestan. O tal vez les dices en esta casa que ha sido dedicada al Señor no se escucha música secular, música mundana, se enojan. Nunca voy a permitir una gota de licor, también se enojan. Nunca habrá fiesta mundana, se molestan. Y muchas veces nosotros los padres, sin darnos cuenta,
podríamos estar bajando el estándar de lo que Dios ha establecido, las normas que Dios nos ha guiado a establecerlas, porque nuestros hijos intentan bajarlas cuando van creciendo, entran a la adolescencia, entran a la juventud, y nosotros decimos, bueno, derecho tienen, y voy bajando los niveles. Y voy permitiendo en mi casa cosas que nunca debí permitir. Y yo creo que este padre está entrando en una batalla con su hijo menor, porque el hijo menor ya no está disfrutando de las reglas establecidas en casa. Y puedo entender que el padre no va a reducir los valores, no va a reducir los principios, no va a cambiar sus reglas, las tiene muy claras y no hay opción para el hijo, porque el hijo dice, bueno, pues si aquí no se puede hacer esto, entonces me voy. Y es triste cuando un hijo empieza a despreciar su casa, pero lamentablemente eso lo llevó a convertirse en un hijo pródigo. Y eventualmente en muchas familias se manifestarán los hijos pródigos. Bueno, hijos, entiéndase por varón o mujer, ¿no? Hijas también, hijos pródigos. Por lo tanto, es necesario que nosotros como padres aprendamos de este padre a que si hemos establecido reglas saludables, si hemos establecido principios saludables, no los cambies. No reduzcas esos valores porque tienes una presión de tus hijos. Puede que lamentablemente nuestros hijos terminen siendo pródigos, pero es mejor aceptar que yo tengo un hijo pródigo a convertirme yo en un padre pródigo. A cambiar mis valores y mis reglas, a reducir mis principios, a decir como alguna vez escuché, mi hijo es cristiano, solo que no congrega. No, si es cristiano, congrega. Si es cristiano, sirve a Dios. Pero muchas veces nosotros sin darnos cuenta vamos quitándole los valores y las exigencias a nuestros hijos. Y con esto no estoy diciendo que no hay que ser tolerantes, misericordiosos, compasivos. Note el corazón de este padre que antes que se muera tuvo que dar la herencia. Eso fue humillante, ¿sí o no? Pero el padre tomó por misericordia, por amor y por compasión, no lo dejó desprovisto. Le dijo, mira hijo, yo no estoy de acuerdo con tu rebeldía, pero peor es que te vaya mal, ojalá aproveches, ojalá te vaya bien. Y le dio la herencia que le correspondía. No era lo que tenía que recibir. Pero lamentablemente, a veces los hijos pródigos ni siquiera valoran ni aprecian el amor del padre. Ahora, piense un momento en la vida cristiana, porque ahora Dios es el Padre perfecto y nosotros somos sus hijos. ¿Y cuántas veces nosotros también nos hemos apartado de los caminos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido esa misericordia, esa gracia de Dios? ¿Sabe cuál es la herencia a pesar que hemos sido pródigos? Que tienes vida, que tienes trabajo, que tienes familia. Esa es la herencia que Dios nos ha regalado y aún esa vida eterna a pesar que hemos sido pródigos. Pero Dios no ha bajado su estándar, Dios no ha bajado sus niveles de exigencia. Sed santos como yo soy santo. Si yo soy tu padre, yo soy santo, 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 dice Dios, y espero que mis hijos también lo sean. Sed santos como santo es el Señor. Por esa razón es importante que nosotros, como padres, mantengamos nuestros niveles morales, pero también como hijos aprendamos a caminar bajo la autoridad de papá en la tierra y de papá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Recordando que esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Y ten cuidado con despertar en tu corazón el espíritu de un hijo pródigo, porque será muy peligroso. Será un camino pedregoso que puedes tomar y Dios no quiere eso. Por eso Dios estableció iglesias locales, para que a través de las iglesias locales podamos estar unidos como una familia. Así que recuerda esto, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija del Señor y eso nos hace familia. ¿Cuántos dicen amén? Esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Dígale que está a su lado, esta es tu casa y somos familia.
Y tenemos la bendición de tener el Padre más maravilloso, más grandioso sobre la faz de la tierra. Nuestro Padre que está en los cielos. A Él sea toda gloria, toda honra y todo honor. Aleluya. Permítame rápidamente ir a los puntos que quiero compartir. 1. Identifica los primeros síntomas del corazón pródigo. Identifica los síntomas del corazón pródigo. Esto es muy importante. ¿Qué miramos en la historia del hijo pródigo? Despreció lo bueno que tenía. Es probable que ya estaba mirando con poco o nada de valor todas las cosas buenas que le rodeaba. Y es lamentable, pero muchas veces nuestros hijos se aburren de las cosas buenas que le ofrecemos. Le ofrecemos buena comida, le ofrecemos una buena habitación donde dormir, le ofrecemos buenos tiempos para compartir juntos. Pero nuestros hijos van creciendo y pareciera que se van aburriendo. Cuando son niños quieren caminar con nosotros, pero cuando ya están grandes parece como que ya le pierden el valor, le pierden el gusto. Y hoy con los celulares inteligentes a veces están comiendo y en vez de conversar con los padres o con sus hermanos, están más pendientes de ese celular. ¿Cuántas veces pasa eso en las familias? Y sin darnos cuenta se va consintiendo en el corazón un menosprecio que es peligroso. Recuerde que el desprecio es amigo de la soberbia. Y antes de la ruina, dice la Biblia, está la soberbia. Antes del quebrantamiento está la altivez del espíritu. Por lo tanto, uno de los síntomas es que los de corazón pródigo desprecian las cosas buenas como la familia, la casa, la comida, los momentos especiales en casa, etc. Si usted está mirando a uno de sus hijos que ya no está apreciando lo bueno que usted le está ofreciendo, cuidado, eso es una señal de que puede convertirse en un hijo pródigo. Y hay que evitarlo. Cuando esa bolita de nieve empieza a rodar, hay que pararla, porque cuando ya está muy gigante, tendrás un hijo, una hija que se va de casa, rebelde, desobediente, ingrato. ¿Y cuántas veces en la iglesia pasa lo mismo? En esta gran familia del Señor, que a veces despreciamos la casa, a veces despreciamos la familia, despreciamos el tiempo de compartir. Ojalá que nadie esté diciendo, ay, de nuevo el pastor, ay, qué aburrido. Yo quería cantar más. Pero de pronto vamos despreciando estos tiempos que Dios nos ha regalado, hermano. Porque pregunta, ¿quién te trajo, Dios o el diablo, a la iglesia? Dios. ¿Y para qué te trajo Dios? Para recibir palabra, para ser animado, pero también para animar. Por lo tanto, es importante que nosotros, que como hijos de Dios, es importante que aprendamos a valorar y apreciar la casa donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dígale que está a su lado, somos tu familia, esta es tu casa. Punto B, exigió derecho que no le correspondía. Dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ni siquiera esperó que papá muriese. Ahora, dame la herencia que me corresponde. Los de corazón pródigo se vuelven exigentes en lo que no les corresponde. O lo reclaman con derecho, algo que quizás no merecen. Tengo derecho a que me alimentes. Y claro, porque las leyes dicen que tenemos que asumir esa responsabilidad sobre nuestros hijos, pero si alguna vez tu hijo te lo dice, tú dile, pero recuerda que es un privilegio. Recuerda que es una manifestación de amor. Recuerda que es una expresión de amor el poder alimentarte. Tengo derecho a una cama, sí, pero recuerda que también es una manifestación de amor. No te quedes con el derecho porque el amor es más poderoso. Y yo creo, amados hermanos,
que a veces podríamos decirle a Dios: yo tengo derecho a tener una familia, tengo derecho a tener un trabajo, tengo derecho a estar sano, tengo derecho a estar bien, tengo derecho a hacer lo que yo quiero. Y de pronto nos olvidamos que todo lo que tú y yo somos y poseemos es por pura gracia y misericordia de Papá Dios que está en los cielos. Amén. Aunque Él nos lo regala, no lo merecemos, es por su pura gracia. Y tú y yo tenemos que aprender a valorarlo, tenemos que aprender a apreciarlo. Otra característica es que valoró lo que arruinó su vida. Valoró lo que arruinó su vida. Dice que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Los de corazón pródigo desean estar lejos de sus casas y familias, prefieren los amigos y los malos amigos, anhelan vivir una fantasía de vida y si tienen dinero lo malgastan rápidamente, porque valoró lo que arruinó o arruina su vida. Y lamentablemente hoy en día nuestros hijos muchas veces están valorando más las cosas que finalmente le traen destrucción. Les gusta escuchar música secular, les gusta dormir tarde hasta las 3 de la mañana viendo películas, videojuegos, qué sé yo, escuchando música secular o con los amigos hasta muy tarde, pasan malas noches, comen la comida que no deben comer. Pareciera como que están inclinados hacia eso. Y a veces tenemos que decirle: no ames lo que te va a arruinar, no disfrutes aquello que te va a destruir. Pero yo creo que a veces le pasa a nuestros hijos que parece que no miden el peligro, no miden las consecuencias, y la vida se le va y los años se le van. Todos sabemos que la fornicación es pecado. Todos sabemos que el adulterio es pecado, pero hablando de los hijos solteros, la fornicación es pecado, pero de alguna manera nuestros hijos podrían estar amando esa práctica. Y decirle a ellos: ten cuidado, porque eso que tú estás amando, que tú estás practicando, te va a destruir, va a arruinar tu vida. Hay hijos que por quedarse hasta muy tarde en la televisión o en la computadora o en el celular se levantan demasiado tarde un domingo, 11, mediodía, 1 de la tarde, y ya no vienen al culto o no tienen tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y le decimos entonces: no ames lo que arruina tu vida. Alguien tiene que decírselo, hermanos. Pero pasa también en la familia cristiana. Pasa también como hijos de Dios. Porque a veces, hermanos, a nosotros los cristianos es como si nos brotara el deseo de hablar mal de alguien. Es como que nos brotara el deseo de chismosear, de odiar a alguien, de desearle el mal a alguien. Y yo digo que esas cosas no deberían formar parte de nuestra vida. ¿Cuándo están de acuerdo conmigo? Porque eso te destruye. Si alguien dice: ay, le voy a odiar para que le duela, ¿a quién le duele? Le voy a odiar para que se destruya. ¿Quién se destruye? ¿El odiado o el que odia? El que odia, ¿sí o no? Porque está comprobado que cuando uno odia, tiene amargura, tiene rabia, anda chismoseando, hablando mal, criticando todo, muchas veces baja sus defensas, sus glóbulos blancos no se desarrollan, no asimila las vitaminas de la comida. Hay mucho de esto que hoy lo entendemos y lo sabemos. Por lo tanto, odiar es malo, pero es que Dios lo dice. Por esa razón la Biblia dice: perdonaos los unos a los otros. Así que no termines amando lo que te va a destruir. Dile que está a tu lado: cuidado con lo que te destruye. Cuidado con lo que te destruye. Porque hay personas que pasa lo mismo que pasa con nuestros hijos, nos pasa a nosotros como hijos de Papá Dios. Otra: perdió todo lo que poseía porque vivió el momento. Dice: y allí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, malgastó su dinero con malos amigos. Nadie le aconsejaba, todos se aprovechaban. Los hijos pródigos viven sin sueños, sin buenos amigos y sin buenos consejeros.
Asegúrate que cuando alguien te aconseje sea palabra de Dios. Asegúrate que cuando alguien permea tu corazón, no esté envenenando tu alma, sino más bien te esté ayudando a ser un mejor cristiano o un mejor hijo o una mejor hija. Alguien tiene que hablarle a nuestros hijos. Alguien tiene que sacarlo de este síntoma, de este peligro, porque comenzó a vivir el momento el hijo pródigo. Y muchas veces nuestros hijos viven el momento, disfrutan como si la juventud fuese eterna o la adolescencia durara para toda la vida. Y a veces nos toca a nosotros, porque escúcheme, la escuela no se lo va a decir, la universidad tampoco se lo va a decir, ni en el trabajo. Somos nosotros quienes tenemos que decirle: aprovecha cada día, mi hijo, mi hija, aprovecha cada día el tiempo. El tiempo no es oro, el tiempo es vida. Y cada momento que pasa no vuelve, no regresa. Por esa razón es importante que tú y yo entendamos este principio y se lo enseñemos a nuestros hijos. Recuerda cuando tú y yo éramos jóvenes, creíamos que la juventud duraba para siempre. Y a veces perdimos tiempo haciendo cosas que no convenían porque vivimos el momento. Es importante decirle a nuestros hijos que no vivan el momento a su manera sin Dios, sino que lo vivan con Dios en el centro de sus corazones. Y ahí es cuando tenemos el reto como padres de poder identificar el corazón de nuestros hijos. Nos pasa también en la vida cristiana, que a veces como hijos de Papá Dios valoramos las cosas que son poco trascendentes o tal vez que no tienen trascendencia. A veces tenemos más voluntad para irnos a ver una película al cine que para venir al culto. Y no hablo de los que están presentes acá, porque ustedes tuvieron voluntad para venir al culto. Pero hablo de muchos cristianos que disfrutan más de algo temporal y secular que de pasar tiempo en la casa del Señor, donde podemos reflexionar, donde podemos aprender principios. Y nos damos cuenta que en nuestra vida cristiana estamos haciendo algo similar a lo que nuestros hijos hacen en nuestra casa. Por esa razón, el desafío no solo es identificar los síntomas en los posibles o potenciales hijos pródigos que tengamos en casa, sino también evaluarnos nosotros si es que nosotros tenemos síntomas de hijos pródigos. Si nosotros estamos perdiendo el gusto, el disfrute. Porque si uno llega a la iglesia solo para mirar y criticar, entonces esos son síntomas del corazón de un hijo pródigo. Usted tiene que desear venir a la casa del Señor, porque nadie le ha obligado. ¿O alguno de ustedes está obligado a venir a la casa del Señor? Nadie. Por lo tanto, usted viene por voluntad y usted disfruta lo que Dios está poniendo delante suyo. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado: disfruto estar a tu lado. Así que es importante identificar los síntomas, porque cuando identificamos los síntomas podríamos ayudar a las personas a poder salir de esa condición en la que están. Y como pastor me toca no solamente felicitar a los hermanos, a los hijos que están disfrutando de la casa, sino que aunque la iglesia es muy grande, obviamente no puedo hacerlo con todos, pero a través de los pastores siempre estamos animando a aquellos que probablemente tengan síntomas. Y no es que le decimos: ay, tú eres pródigo, apártate de mí, Satanás. No, sino más bien queremos conquistarlos con cuerdas de amor, porque eso hemos aprendido de Papá Dios. Y en esta parábola nos enseña que cuando hay alguien con síntomas de hijo pródigo, tenemos que tener compasión y misericordia, no espíritu de juicio, sino amor profundo, amor del Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuántos le dan un fuerte aplauso a este Dios todopoderoso. Segundo, prepárate para el arrepentimiento del corazón pródigo. Prepárate para el arrepentimiento del corazón pródigo, porque yo creo que todos oramos y clamamos para que nuestro hijo, nuestra hija en algún momento vuelva a casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oramos por eso, pedimos a Dios por eso. Y aquí entonces encontramos algo muy importante. Fíjese que yo estoy en una conferencia de líderes hablando sobre
Me dieron un tema sobre la familia, el líder y su familia. Y yo hablé en algún momento sobre un matrimonio que, por ejemplo, son afectados por el adulterio. Entonces yo dije, quien haya adulterado no debería volver a casa, si es que se fue de casa, no debería volver a casa sino hasta que tenga el corazón arrepentido. Y eso provocó una serie de preguntas. Porque al final le estaban diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque si no tiene el corazón arrepentido, lo volverá a hacer. Por lo tanto, es necesario que antes que recupere todos los derechos y todos los privilegios, estar seguros de que tiene un corazón arrepentido. Entonces, note por favor, valoró su casa y su familia. En Lucas capítulo 15, 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Asegúrate que el hijo de corazón pródigo haya reflexionado profundamente sobre su rebelión, si no, se volverá a repetir la historia. ¿Por qué el padre no fue a buscarlo? Porque si lo traía por la fuerza, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con el hijo? De nuevo se iba. Porque tenía que volver en sí. Me gusta esa declaración del evangelista, porque lo que estaba diciendo es que este hijo estaba fuera de sí y volvió en sí. Es decir, volvió la cordura, volvió la inteligencia, volvió la reflexión. Y de pronto él está diciendo, ¿cómo es posible que yo elegí estar fuera de mi casa cuando en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundante pan? ¿Qué estoy haciendo? Estoy comiendo con cerdos. Estoy comiendo comida de animales cuando puedo estar sentado en la mesa de mi padre y comer los manjares que hay en casa. Él vuelve en sí y se da cuenta que perdió su casa, que perdió su familia. Entonces, cuando un hijo desprecia a la familia y luego dice, tengo problemas, quiero regresar a casa. No, mi hijo, primero dígame si usted aprendió la lección. Dígame si usted valora su casa y valora su familia. Porque si no, el día que se recupera se vuelve a ir. Y no aprendió el principio. Y esto es muy importante, amados hermanos. Son principios poderosos que nos va a ayudar a buscar la restauración con los hijos, con los padres o entre esposos. Segundo, decidió recuperar lo que perdió. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Asegúrate que el hijo de corazón pródigo tenga la actitud correcta de querer recuperar lo que perdió. Asegúrate de que tenga la actitud correcta para recuperar lo que perdió. Porque creo que muchas veces somos tan fáciles para perdonar sin que tenga el corazón arrepentido y le devolvemos todos los privilegios. Son principios que tuve que aprender, hermanos. Son principios que tuve que aprender. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Primero muéstrame que eres fiel con esto primero que pongo en tus manos, entonces podré darte más, dice el Señor. Pero nosotros rompemos ese principio y le damos más al que no merece. Por esa razón creo que es importante que aprendamos este principio. Determinó humillarse, arrepentido. Dice, y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo, verso 21, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Asegúrate que el hijo de corazón pródigo esté verdaderamente arrepentido, y esta será una buena señal para devolverle todos los privilegios. Esto es muy importante. Hay esposas que muchas veces tienen esposos pródigos y hoy en día está pasando al revés también. Y no se aseguran de que tenga el corazón arrepentido y le devuelve todos los privilegios, le devuelve todos los beneficios, le devuelve todos los derechos.
Pero aquel hombre, aquella mujer que adulteró, que engañó, que hizo algo malo, ni siquiera tiene el valor de hablar con un pastor y confesar su pecado, o pedir ayuda, o buscar restauración. Y ahí es cuando creo que muchas veces nosotros no trabajamos como trabaja Dios en esta parábola. Hermanos, somos la familia del Señor, somos hijos de Dios. Y Dios nos otorga privilegios, pero al corazón arrepentido. Al corazón arrepentido, mis hermanos. Y por esa razón creo que es muy importante que el día que se te otorgue una función, una tarea en la iglesia, una misión, pueda haber una buena relación, porque si no hay buena relación, es entregarle privilegio al que no merece. Cuando Romy y yo discutimos, hermano, yo me siento indigno de subirme al púlpito a predicar. Me siento indigno de meterme a una consejería. Y yo necesito arreglar con ella, resolver con ella, ponerme a cuentas con ella. Por eso el Señor fue sabio en decir: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arréglalo el mismo día, resuélvelo. Ponte a cuentas. Porque si no, son privilegios que se arriesgan en tus manos. La razón por la cual hubieron divisiones en muchas iglesias es porque muchas veces le otorgó privilegio a quien no lo merecía. Y permítame contar una historia de hace muchos años, tal vez más de 15 años. 3 líderes se fueron de nuestra iglesia y se fueron criticando: aquí no está el Espíritu Santo, esto, lo otro, y una serie de cosas. Y se fueron por 3 años. Yo estaba luchando con la idea de ir a buscarlos. Tú sabes, hay historias como la que dejaron los 99 y se fueron a buscar la oveja perdida. Pero cuando me encuentro con esta parábola, entonces yo entiendo que Dios está diciéndome: no, hay momentos en que hay que esperar que vuelvan arrepentidos. ¿Cómo dice ese dicho popular? Dice: el que se va sin que lo echen, regresa sin que lo llamen, ¿no? Porque de alguna manera aprende a valorar, aprende a apreciar. 3 años después, aquellos líderes regresaron. Por supuesto, ya no eran líderes, ¿no? Regresaron. Pastor, perdóneme. Aquí estamos de regreso, cada uno en su momento. Vuelvo a casa. Recíbame, por favor. Y claro, yo que no soy el de la parábola, ¿no?, que tengo carne, yo estaba queriendo... Ahora sí le digo no y que se vaya, ¿no? Pero me acuerdo de la parábola y digo: ¿quién soy yo para no recibir a un corazón arrepentido? ¿Quién soy yo? Soy un mensajero de Dios. Es más, si Él es el pastor, yo soy el perro pastor, ¿sí o no? Es decir, no tengo la autoridad, no tengo el derecho. Pero creo que sí es importante entender que lo que tenemos que buscar es el corazón arrepentido. Porque si ese corazón no está arrepentido, entonces no va a trabajar como trigo, sino como cizaña. Y ese es el punto. Por esa razón el arrepentimiento es muy importante. Porque una manzana podrida infecta a las otras. Y deseamos que su corazón sea un corazón arrepentido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón es vital y es importante que nosotros preparemos nuestro corazón para el arrepentimiento de los hijos pródigos, porque eventualmente volverán a nuestra casa, hijos biológicos, pero también hay hijos espirituales que volverán a casa. Amén. Y cuando vuelven a casa, entonces con corazón arrepentido hay que recibirlos con amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aunque no le guste, pero hay que recibirlos con amor. Ahora, déjenme decirles que tenemos que aprender a amar la casa. Tenemos que aprender a valorar la casa. Y yo entiendo que hay personas que se mueven a otra iglesia por razones como distancia, qué sé yo, hay una afinidad mayor. Entonces dicen: mira, pastor, yo he sido bendecido en esta iglesia, Dios me ha fortalecido, mi matrimonio se ha firmado, mi familia ha crecido,
pero he comprado una casa en otro lugar, Dios me ha convencido para moverme a esta iglesia. Y uno dice, gloria a Dios, porque así es como Dios nos mueve. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otros que se van criticando, hablando mal, despreciando, y son hijos pródigos que salen de esta casa. Y si se va a la otra casa y el pastor me dice que llegó tal fulano, ay, digo, hay que tener cuidado, porque el que menosprecia por aquí termina menospreciando por allá. Por esa razón es importante que el día que tú salgas de esta casa y te toque ir a otra casa del Señor, te vayas con un corazón sano, con un corazón limpio, con un corazón restaurado, con un corazón lleno de la gracia y la bendición de Dios, porque tú no eres un hijo pródigo. Amén. Ahora, permítame darle algunos consejos prácticos que tú y yo tendríamos que repetírselos a nuestros hijos. Esto es muy importante, por favor, recíbalo como del cielo para su vida. Recuerde practicar misericordia. Cuando, dice la Biblia, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si tú ves un corazón arrepentido y con la actitud correcta, es el momento para mostrar misericordia. Peor sería que continuara viviendo perdidamente. Si hay un corazón arrepentido, hay que recibirlos. Y hay que reafirmarles 3 cosas. Escúcheme, 3 cosas. La primera, valora lo que Dios te ha dado ahora. No pretendas recibir más sin valorar lo primero que Dios ha puesto en tus manos. Hijo, hija, valora lo que Dios te ha dado ahora. Segundo, esta es una palabra que siempre mi esposa le dice a mis hijos: pide dirección a Dios. Pide dirección a Dios para tomar decisiones que no arruinen tu vida. Pide dirección a Dios. Papá, quiero hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy de viaje, voy a vender un negocio, una empresa, voy a salirme de trabajo. Pide dirección a Dios. Pide dirección a Dios para que todo lo que hagas sea la voluntad de Papá Dios que está en los cielos. Tercer consejo, mantén la humildad todo el tiempo. Mantén la humildad todo el tiempo. Porque nuestros hijos se le va hinchando el pecho cuando van ganando universidad, maestría, doctorado, y va creciendo, y de pronto va teniendo éxito y va teniendo dinero y va ganando mucha riqueza, y se le va inflando el pecho. Y usted tiene que hacerle recordar: mantén el corazón humilde todo el tiempo, en el éxito y en el fracaso. Esto te ayudará a alcanzar los planes de Dios para tu vida. Y yo creo que es importante que nosotros como padres tengamos estas palabras, porque pregunta, ¿quién se los va a decir? ¿Conoce usted alguna otra institución que tiene la fuerza para enseñar estas verdades a sus hijos? No, solo la iglesia de Jesucristo. Aprendemos estos principios. Y déjeme decirle, por favor, ahora, de parte de Dios para los hijos de Dios: usted y yo tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado ahora. ¿Cuántos dicen amén? Esta es tu casa y somos tu familia. Amén. Amén. Valora lo que Dios te ha dado ahora. Valóralo. Pero también, de parte de Dios, pide dirección a Dios en cada decisión que tienes que tomar en la vida. No lo hagas todo por tu cuenta, no lo hagas a tu manera. No camines bajo tu propia voluntad. Y tercero, mantén el corazón humilde cuando tengas éxito. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y cuando creas que tu poder y tu fuerza te ha hecho alcanzar esa riqueza, recuerda quién te da el poder para hacer las riquezas, quién te da la inteligencia, quién te da la salud, y no es otro que nuestro Padre maravilloso que está en los cielos. A Él sea toda gloria, toda honra y todo honor. Permítame en mi tercer punto voltear la parábola, porque esto es algo que brota de la parábola, aunque no es la parábola propiamente. Y es que también, así como existen hijos pródigos, existen padres pródigos. Así que algunos consejos para los padres pródigos. En la familia de nuestra sociedad no solo existen hijos pródigos, sino también padres pródigos.
Padres que abandonan sus hogares, padres que se meten más al trabajo, se meten más a los proyectos personales y olvidan la esposa, olvidan los hijos, olvidan la familia, olvidan al esposo también. Son padres que intentan ser buenos, son padres que intentan ser modernos, son padres que intentan ser prácticos, pero no están alineados a los principios de la palabra de Dios. Y hay 4 tipos de padres, podemos elegir uno de ellos. Padres emperadores, padres permisivos, padres negociadores y padres guiadores. Permíteme rápidamente explicarte quién es un padre emperador. Es el padre que se impone frente a sus hijos. Son tan severos y maltratadores que los hijos les tienen terror. Son los padres que creen que la autoridad se concentra en la fuerza de su voz y en los abusos físicos que puede arremeter contra sus hijos. Pregunta, ¿usted cree que en el mundo existen padres emperadores? ¿Los hay o no los hay? ¿Los hay en el mundo? ¿Y en la iglesia? Padres permisivos. Es el padre que le consiente a su hijo aún lo que no debe. Es el padre que guarda silencio para no tener mayores problemas con sus hijos. Débilmente se enfrenta a su hijo, a su hija, como pronosticando su derrota. Ay, mejor no le digo nada para no tener problemas. Ay, mejor llevo la fiesta en paz y ya le permito que haga lo que quiera. Padres permisivos. Pregunta, ¿los hay en el mundo o no? ¿Y los hay en la iglesia? Padres negociadores. Padre negociador es el padre que piensa que puede comprar la voluntad de sus hijos. Negocian buena conducta por ropa, por zapatillas caras, celular moderno, etc. Es el padre que negociará la paz de su familia o tal vez su propia paz a cambio de permitirle a sus hijos aún tomar decisiones no tan buenas. Pregunta, ¿en el mundo hay padres negociadores? ¿Y en la iglesia? Pero los padres guiadores, este es el padre o madre que es consciente de la voluntad propia que tiene su hijo, pero se involucra en el desafío de formar a sus hijos bajo los principios de la palabra de Dios. Se esforzará por ser un proveedor, protector, pero por sobre todo un guiador para sus hijos. Es el padre que tiene en una mano la misericordia para perdonar sus faltas, pero en la otra mano tiene la justicia para aplicar la corrección que corresponde. ¿Cuántos aquí quieren ser padres guiadores? Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón y no seamos padres pródigos, no seamos padres permisivos o emperadores o consentidores de nuestros hijos, sino aprendamos a luchar por el bienestar de ellos, no a justificarlos, sino a ayudarlos, no a condenarlos, pero sí a reconocer que hay cosas que tienen que ordenar en sus vidas. Y nadie puede decir que tiene los hijos perfectos. Todos estamos retados a seguir animando a nuestros hijos a amar al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Conclusión. Como hijos de Dios, también nosotros hemos sido pródigos en algún momento de nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Hemos sido pródigos. Hemos abandonado la casa de Papá Dios y nos hemos apartado de sus caminos y hemos regresado. Yo fui pródigo por 3 meses y fueron los peores meses de mi vida, los peores 3 meses de mi juventud. Ojalá quisiera decir que nunca me fui de casa, ojalá quisiera contar que nunca me aparté de los caminos de Dios, pero fueron los peores 3 meses de mi vida. Comí con los cerdos. En solo 3 meses destruí mi vida, mis valores, mis principios. Por eso cuando regresé a los caminos del Señor, decidí enamorarme de Dios, amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón.
porque había saboreado lo horrible que es, siendo un hijo de Dios, dejar la casa. Pero nuestro Padre amoroso y paciente nos vio con ojos de misericordia y nos perdonó por nuestro verdadero arrepentimiento. Él nos perdonó porque su misericordia es constante, es permanente. Su misericordia siempre está presente. Tal vez las personas a nuestro alrededor nos juzgaron, pero Dios no. Dios nos miró con compasión, porque así como el hijo arrepentido volvió a casa y el padre corrió a besarlo, así Papá Dios celebra desde los cielos cuando alguien vuelve a casa. Y gloria a Dios por aquellos que volvieron a casa. Aunque los demás te juzguen y no entiendan la manera en que Dios está obrando en tu vida, sigue adelante. Sigue adelante, por favor, no desmayes, porque Dios también tratará con esas personas que te juzgan. Y no estoy diciendo que le vendrá mal, que le vendrá sufrimiento, no estoy diciendo que le vendrá una enfermedad ni nada de esas cosas. Lo que estoy diciendo es que Dios se encargará de convencerlos. ¿Te acuerdas quién se enojó cuando el padre estaba celebrando la llegada de su hijo? ¿Quién? El hermano mayor. El hermano mayor estaba molesto, estaba incómodo. Pero ¿sabe lo que me gusta de esta historia? Es que el hijo pródigo no fue a decir: ay, ¿tú por qué te molesta? ¿Cuál es tu problema? Es mi papá que me está dando lo que quiere. No. Él estaba humilde, él estaba con un corazón arrepentido. Pero fue el papá que salió a buscar al hermano mayor. Fue el papá. Y le dijo: hijo, tienes que celebrar conmigo. Hijo, por favor, tienes que celebrar conmigo. No, papá, no entiendo por qué razón, después que tu hijo malgastó todo tu dinero viviendo perdidamente, ahora vuelve y tú lo recibes con tanto amor. No entiendo, papá. Haces una fiesta, le cambias la ropa, le pones anillo, le cambias los zapatos. No comprendo por qué mataste el becerro más gordo de lo que tenemos. Ni siquiera un cabrito mataste para mí. No comprendo cómo es que tú puedes tener tantos detalles para mi hermano. Sabe, a veces la gente no entiende lo que Dios está haciendo contigo. Hermanos, cuando yo volví a casa, amé a Dios con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, créame. Después de un año, mi pastor vio algo en mí y me dio la oportunidad para dirigir las alabanzas, para poder predicar. Me puso como líder de la juventud. Y yo tenía hermanos mayores alrededor. Hermanos mayores que estaban pensando: ¿por qué a le están dando esta responsabilidad? Si es un muchacho que no sabe, que no entiende todavía, que recién es nuevo. Y yo de pronto tenía mucha batalla en mi corazón. Algunas veces fui a hablar con mi pastor y decirle: no me ponga en esa posición, dele a otro la oportunidad. No, tú eres el que vas a tomarlo. Así que un día llorando le digo: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Entonces Dios me respondió y me dijo esto. Me dijo: porque yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. Y me dijo algo más, algo que no se me olvida y que lo he predicado muchas veces: al que más se le perdona, más ama. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, escuche, iglesia, yo creo que nosotros como hijos de Dios, si algo tenemos que aprender es amar a Dios con todo nuestro corazón. Créame cuando le digo que me enamoré de Dios. Créame cuando le digo que fue mi prioridad, fue la razón de mi existencia. Y nunca más me aparté de los caminos de Dios. Ese día volví a casa y nunca más me alejé de los caminos de Dios. Pero entendí que cuando un corazón realmente se humilla y se quebranta, dice la palabra que al que más se le perdona, más ama. Y el que más ama, escuche, más sirve. Y yo creo que Dios
Está buscando gente que le ame con todo su corazón. Si tú eres uno de esos hijos que de pronto no ha sabido apreciar su casa, a sus padres, su familia, yo te digo, vuelve a tu casa. Tal vez nunca te fuiste, pero en tu corazón vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa, aprende a amar a tus padres, tu familia, disfruta de lo poco o lo mucho que hay en esa casa. Honra a tu padre y a tu madre y verás cómo Dios abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda en tu vida. Pero ahora le digo a los hijos de Dios, si hay alguno que está en esta casa, que no se fue, pero en su corazón se fue de esta casa, hoy te digo en el nombre de Jesús, vuelve a casa. Vuelve a casa. Aprende a valorar, aprende a amar, aprende a admirar todo lo que Dios nos ha regalado. No por nada hay mucha gente que está convirtiéndose al evangelio en esta casa. Muchos matrimonios se están restaurando. Y ten cuidado de ser como el hermano mayor. Ay, ¿por qué a este? ¿Y por qué a este? ¿Y por qué al otro? Ten la actitud correcta. Dios, el padre se acercó al hermano y le dijo: mira, mi hijo, no es por lo que hizo, sino por cómo regresó. Porque estaba perdido y ha sido hallado, mi amor. Estaba muerto y ha revivido. ¿Cómo no te vas a alegrar por eso? ¿Cómo no vas a disfrutar por eso? Y yo creo que en esta mañana hay hijos pródigos que necesitan volver a casa. Tal vez nunca te fuiste a esta casa, pero en tu corazón sí. Y Dios te dice en esta mañana: vuelve a casa. Ponte de pie, por favor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.